tendríamos que preguntar a alguien que sepa, ¿a cuántos aumentos la gente, por supuesto después lo detecta en el bolsillo, ¿no? Eso está fuera de discusión, porque cada uno maneja la economía familiar, pero ¿a cuántos aumentos la gente cree que el aumento es el aumento anterior? O si cree que, como pasaba con los crímenes, ustedes se acuerdan que una de los fastidios del kirchnerismo respecto a la inseguridad con los medios de comunicación era: matan a una persona en X lado, lo repiten 10 veces, entonces son 10 crímenes distintos. Estaba esa discusión, pero que es más del orden de la comunicación política. Al margen de esto, que tiene que ver con el orden de lo intangible, vamos a ver algunas plaquitas que tienen que ver con los aumentos que ya se hicieron efectivos y que ahora vamos a estar conversando a continuación los porqués y el futuro de los mismos con Nicolás Gandini. Antes, 26 pesos con 50 por litro la super, ahora 27 con 83. Esto que involucra a... Esto es antes de este último aumento. Claro, exactamente, antes de este último aumento. La Premium 30 con 74 antes y ahora 33 con 20. Le quiero preguntar a Gandini, yo tengo la idea que una vez un operador financiero me dijo, pero es algo común, yo lo recuerdo por él, que el dólar tenía que estar a lo que estaba el litro de nafta, pero no recuerdo si era la super o la premium. 23 pesos antes el gasoil, ahora 24 pesos con 20. Ya tenemos el gusto de saludar a Nicolás Gandini, que está en comunicación con nosotros. Nico, muy buenas tardes. Iván, Luciana, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien. Primero, Nico, saber si este era el aumento previsto en un primer momento por el Ejecutivo o si es un poquito superior a lo que se había hablado. Lo que pasa es que, a ver, hay que entender el contexto. Cuando vos decís el aumento previsto por el Ejecutivo, uno piensa, bueno, por ahí, desde el 1 de junio, que fue la fecha en que Juan José Aranguren, el ex ministro de Energía, se reunió con las principales petroleras del país, había convenido un aumento del 3%, que fue lo que fue publicado en los medios de comunicación y lo que circuló. Lo que pasa es que el 1 de junio, el tipo de cambio, es decir, el dólar, estaba a 25 pesos con 50, si yo no recuerdo mal, y ahora el tipo de cambio está a 30 pesos. Y alguien puede decir, che, pero ¿qué tiene que ver el dólar con el combustible? Y yo te digo que mucho. O sea, el negocio petrolero, lamentablemente, en este caso, es un negocio dolarizado, y no es un negocio dolarizado porque alguien quiere que sea dolarizado y es una cuestión opcional. Es un negocio dolarizado porque a nivel global el petróleo se mide en dólares, es un commodity, y si vos no lo pagás en dólares, el productor de petróleo no te vende petróleo. Es cruel, pero está ligado a la lógica de cómo funciona el sistema donde vivimos, digamos. Entonces, como el tipo de cambio se te fue tan arriba, hoy está cerca de los 30 pesos, las petroleras dicen, che, el 3% que vos me habías prometido el 1 de junio ya no me alcanza para seguir comprando petróleo para refinarlo y vender combustible. Entonces lo que te está pasando hoy es que pese al aumento del 5% de YPF, vos tenés que, no en los tejidos urbanos, pero en la periferia y en las zonas rurales, te está faltando productos, te está faltando gasoil, porque hay un montón de petroleras que dicen, no hay un montón, pero la mayoría de las petroleras no te están entregando producto o están empezando a entregar menos producto al canal mayorista, que es este canal mayorista de industrias, productores agropecuarios, y lo hacen precisamente porque esto, de vuelta, puede parecer medio antipático, pero las petroleras sostienen, y en sus balances lo reflejan, que están perdiendo plata incluso con este precio de combustible. Ahora, Nico, si lo que vos decís es así, no tengo herramientas para contradecirlo. Si habían arreglado un 3% previo a esta devaluación última, el 5% que aumentó YPF, entonces se queda corto. Sin duda que se queda corto. O sea, y lamentablemente yo tengo que decirte que en las próximas horas, cuando Shell y Axion, que son el segundo y tercer jugador del mercado, muevan sus precios, seguramente va a ser un poco más alto que ese 5%. Porque y de vuelta esto es medio técnico quizás, pero la estrategia del gobierno es que el aumento de YPF sea el ancla, es decir, sea el ancla que tire para abajo un poco el aumento de Shell y Axion y de Trafigura, que es una marca que acaba de comprar las estaciones que eran de Petrobras. Es decir, para que ancle para abajo, pero el aumento seguramente de Shell y Axion va a estar más cerca del 7-8% que del 5% que acaba de aumentar YPF. Y aún así, de esto ya para pensar un poco el contexto para adelante, es probable que vos, por ahí no en agosto, pero en septiembre vuelvas a tener un aumento de precios, porque el atraso que hay en surtidores, las petroleras te dicen que es cercano al 30%. Ahora, Nico, te hago una pregunta de neófito. Si el precio de los combustibles está atado directamente al dólar,
y que esto no es nada ni apuntado a Aranguren, ni a Iguacel, ni a ningún ministro de alguna gestión anterior. Pero ¿para qué está la figura del ministro de Energía? Si va a haber un aumento vinculado al tipo de cambio, ¿para qué está el Ministerio de Energía? Bueno, el Ministerio de Energía dice que el mercado de combustibles es libre, con lo cual cada petrolera podría hacer lo que quiere y aumentar la envergadura o el aumento que considere conveniente para su negocio. Sabemos que eso son eslogans o son cosas que se dicen, pero después en la práctica no es tan así. El ministro de Energía lo que está haciendo ahora es consensuando con YPF cuál es el aumento que puede dar para llevar la macroeconomía, una macroeconomía que está en crisis como la Argentina. O sea, a veces parece que, porque todas estas cuestiones si las analizáramos partiendo de la base que Argentina tiene una crisis macroeconómica de magnitudes y que estamos entrando en un escenario de unos meses que van a ser muy difíciles, por ahí uno podría entender mucho más estos saltos de precios y demás o esta discusión. El problema es que como el gobierno en algún punto se niega a darle un contexto o darle gravedad o asignarle la gravedad al contexto que tiene, parece que estamos discutiendo en un contexto normal. No, este es un contexto extremadamente difícil, donde si vos no aumentás no aumentás los precios, ¿cuál es la contrapartida para que la gente lo entiende? Es que va a verse afectado en la cadena de suministro. Seguramente no va a faltar combustible en las ciudades o demás, pero créeme que en el interior del país va a empezar a faltar gasoil, sobre todo porque es el combustible que más se produce, precisamente porque a las petroleras no les conviene vender combustible en Argentina. Yo hablaba con gente de Shell y Action y si vos mirás el balance, que es complejo porque no es público, ellos sostienen que pierden a razón de $1 millón por día con estos precios. Incluso con el aumento de precios de YPF, la pérdida va a ser de eso, $30 millones por mes. Pero, Nico, perdóname, yo vi el balance de Shell y ejercicio 2016-2017 y no recuerdo tal pérdida. Bueno, es que eso es lo que está apelando el gobierno. El gobierno le está diciendo, che, vos ganaste plata en 2016-2017, bancame ahora, acompañá a alguien, todos tienen que dejar algo en la mesa para superar esta crisis que se está viviendo. Digamos, este segundo semestre, lo que le está pidiendo el gobierno a las petroleras es, no se lo pide abiertamente porque no quiere caer de vuelta en el intervencionismo, como decía Luciana en la presentación. No quiere decir abiertamente yo voy a intervenir en el mercado de precios petroleros porque incluso eso va en contra de su ideología, de su programa político, económico y demás. Pero en los hechos lo que está haciendo es modular el aumento de precios a través de YPF. YPF es la empresa controlada por el Estado, entonces en lugar de dar un aumento más alto, que es lo que está pidiendo toda la industria petrolera, para que haya más combustible, lo que da es un aumento del 5%. Pero créeme que el aumento de la idea es que en el segundo semestre poder ir aplicando un aumento cercano al 20%. ¿Se entiende? Claro, sí, se entiende perfectamente, Nico. Si no hice mal los números, el aumento en estos últimos 6 meses de la nafta ha sido del 25%, sumamente elevado. En 6 meses un 25% en aumento de nafta, que no solamente afecta directamente a quienes utilizan el auto, por ejemplo, sino que eso termina derivándose en los precios. Y recién mencionabas, a partir de esto quiero consultarte lo siguiente, esta cuestión de la posible intervención o de una semi-pseudo intervención, que recuerdo vos habías anticipado estando un día aquí en el programa. ¿Crees que si esto continúa así, esa pseudo-intervención se va a acentuar o por el contrario podemos esperar que estos aumentos en lo que queda del año todavía sean aún mayores? No, a mí me da la impresión que los privados no quieren, o sea, a poner al gobierno en una situación donde los obliga a intervenir, con lo cual si de alguna forma hay un arreglo entre el mercado petrolero y de combustibles es un oligopolio, son 3 jugadores, 4 jugadores ahora contra figura y hoy que es una refinería que está cerrada, que te definen un mercado de precios, con lo cual si hay un arreglo entre privados de ir llevando los precios relativos de la nafta y el gasoil de forma medianamente ordenada, y con medianamente ordenada digo, bueno, aumentaste en julio ahora, vas a aumentar de vuelta seguramente quizás la segunda quincena de agosto, primeros días de septiembre, todo esto en función de qué pase con el tipo de cambio, porque si el dólar sigue para arriba, seguramente va a meter más presión para que el aumento sea antes. Bueno, si lo pueden ir llevando así, con un aumento cada 45 días, 60 días, el gobierno no va a intervenir. El gobierno va a intervenir si efectivamente constata 2 cosas. Una, que los aumentos son más altos de los que puede bancar la macroeconomía argentina. Y 2, si el canal de abastecimiento del mercado se empieza a ver comprometido. Yo te digo que hoy hay problemas, pero todavía son problemas que no van a generar una mayor visibilidad, porque son problemas en el canal mayorista. O sea, vos tenés hoy a Shell y Action Energy que están reduciendo la entrega de gasoil en el canal mayorista porque consideran que no le dan los números, y en esto, si vos sacás la foto de estos 2 meses, tienen una cuota de razón. O sea, dicen, che, yo tengo que salir a comprarle a un productor de petróleo
el petróleo en dólares, que en 2 meses devaluó un 40% y yo pude trasladar solamente un 4,5%, que fue lo que aumentó en junio. Entonces, a mí, la empresa que produce petróleo me está exigiendo que pague en dólares y yo no tengo plata para pagar esos dólares. El razonamiento sería algo así. Nico, la última, y bien breve te pido la respuesta por si estoy cometiendo algún error en la pregunta. El gobierno dice que estamos con el combustible, uno de los combustibles más baratos en dólares de la región. Primero te pregunto si esta es una línea oficial y estoy acertado. Y la segunda, ¿cómo se complementa esto con, yo sé que esto no tiene que ser una preocupación de los privados, pero sí el Estado, con los sueldos de los que están viendo en este momento, que no son en dólares, que son en pesos? Bueno, el primer dato concretamente sí es así, digamos, lo que hace el gobierno es ver que a nivel internacional el petróleo está a $80, como en la mayoría de los países a nivel global el mercado de petróleo es libre, es decir, si aumenta el precio del crudo, te aumenta el precio del combustible. Por algo este problema lo tiene Estados Unidos también, es para hablar más largo. En Argentina, como el precio del crudo hoy está más cerca de los $60, es decir, $20 menos que los 80 que vale a nivel global, tiene combustibles que después de la devaluación, si los medís en dólares, están baratos. Ese es un dato de la realidad. El otro dato con relación a los sueldos es una lectura que yo no sé bien quién traza en gobierno. No me imagino a alguien, quizás en el Ministerio de Hacienda, por ahí cruzando un nivel de salarios, pero si uno ve las estadísticas de la demanda de combustibles, vos te vas a dar cuenta que a pesar del aumento ese que hablaba Luciana del 25% en 6 meses, la demanda de nafta y gasol se mantuvo pujante. Es decir, no es que vos ves que hay una recesión en materia de consumo de combustibles. Y las estadísticas no están hablando de una caída muy marcada que podría permitir pensar que hay una crisis de bolsillo en combustibles y gasol. Hay un fenómeno raro que es que todavía, a pesar del fuerte incremento en el precio de los combustibles, la demanda se mantiene con una meseta creciente, digamos. No es que hay una crisis ahí evidente. Nico, gracias, un abrazo.